La filosofía antigua ofrece los primeros intentos sistemáticos por comprender el alma, el origen del movimiento y el fundamento del universo. Sus reflexiones no dependen totalmente de la religión, sino que buscan explicaciones racionales que todavía no influyen en el pensamiento actual. En Fedón, Platón presenta la idea de que el alma es inmortal y pertenece al mundo inteligible, un ámbito de realidades eternas llamado el mundo de las ideas. Uno de sus argumentos más importantes es la teoría de la anémesis, según la cual conocer consiste en recordar lo que el alma ya contempló antes de unirse al cuerpo. Esto implica que el alma preexiste a la vida terrenal y por su contacto con realidades eternas como la justicia o la belleza. Debe ser también de la naturaleza eterna. Por eso, la muerte no es un final, sino el momento que el alma se libera del cuerpo y retorna a un plano más perfecto. En consecuencia, la filosofía se convierte en preparación para ese retorno, guiando al individuo hacia una vida justa y racional. Aristóteles adopta un enfoque más empírico y analiza el movimiento y el cambio para explicar el orden del mundo. En metafísica, sostiene que todo lo que se mueve es movido por otro, por lo que no puede existir una cadena infinita de causas. De esta reflexión surge la necesidad de un primer motor inmóvil, una realidad eterna, inmaterial y perfecta, que no es solo movida por nada, pero pone en movimiento al universo como causa final. Este principio funciona como fundamento racional del orden cósmico, no es un Dios relevado por la fe, sino una explicación filosófica que permite comprender por qué existe el movimiento y por qué el universo tiene estructura y dirección. En la Edad Media, la filosofía se orientó a articular la razón con la fe cristiana. Para ello, se remontaron dos pensadores centrales de este periodo fueron Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, quienes desarrollaron proyectos distintos pero complementarios para integrar la filosofía y teología. Agustín de Hipona actúa como un puente entre la filosofía clásica y el pensamiento cristiano. Sostienen que en la mente humana existen verdades eternas, matemáticas, lógicas, morales, que no pueden proceder de un mundo cambiante. Por eso, en De Libero Arbitrio argumenta que estas verdades deben tener su fundamento de un ser inmutable, Dios. Además, desarrolla la doctrina de la iluminación divina, según la cual Dios actúa como luz interior que permite al ser humano comprender verdades universales. Agustín concibe la relación entre la fe y la razón como complementaria. La fe orienta y eleva la capacidad racional, permitiéndole alcanzar una comprensión más profunda del alma, del mal y del sentido de la existencia. Siglos más tarde, Tomás de Aquino profundiza la relación entre la fe y razón desde un enfoque sistemático, apoyándose fuertemente en la filosofía aristotélica. En la Suma Teológica formula las 5 vías, argumentos racionales que buscan demostrar la existencia de Dios mediante el análisis del mundo sensible. Entre las más destacadas se encuentran vía del movimiento, todo lo que se mueve es movido por otro, por lo que debe existir un primer motor inmóvil. Vía de la causalidad eficiente, como no puede haber una cadena infinita de causas, debe haber una causa primera. Vía de la contingencia, si los seres contingentes existen, debe haber un ser necesario que dé el fundamento a su existencia. A estas se suman argumentos basados en los grados de perfección y el orden del universo. Con ello, Tomás sostiene que la razón humana puede acceder a demostraciones racionales sobre Dios, mostrando que la fe no anula la razón, sino que la completa. La filosofía moderna. En la filosofía moderna surge un nuevo modo de abordar las cuestiones sobre Dios y el alma. A diferencia de la Edad Media, donde la fe y la razón se integraban, ahora la razón se convierte en el punto de partida para alcanzar certezas firmes y filósofos como René Descartes y Gottfried buscaban marcar el inicio de esta época de un enfoque más crítico y sistemática de la metafísica. Descartes inaugura la modernidad filosófica con su método de la duda radical. En Meditaciones Metafísicas decide poner en cuestión todo aquello que pueda ser dudado, los sentidos, el cuerpo, incluso la ciencia. Al final de este proceso encuentra una verdad imposible de negar. Yo existo cada vez que lo pienso, lo que constituye el cogito, el punto de partida seguro del conocimiento. A partir del cogito sostiene que el alma es una res cognitiva, una sustancia que existe únicamente como pensamiento, distinta por completo del mundo material por re extensa. Esto consolida su dualismo, donde mente y cuerpo son realidades separadas.
Para demostrar la existencia de Dios, Descartes utiliza el argumento basado en la idea de perfección. La mente humana, siendo finita e imperfecta, no puede haber producido la idea de ser un infinito. Por ello, esa idea debe tener su causa como un ser realmente perfecto, Dios. Además, la existencia divina es esencial en su sistema, porque garantiza la verdad de las ideas claras y distintas, asegurando que el conocimiento racional no sea engañoso. Leibniz desarrolla una visión racionalista más sistemática, fundamentada en su principio de razón suficiente, según el cual nada existe o sucede sin que haya una razón por la cual es así y no de otro modo. Este principio da coherencia al mundo y hace posible la explicación racional de los hechos. Cuando aplica este principio al universo en su totalidad, sostiene que la cadena de razones no puede retroceder infinitamente. Debe existir una razón última, un fundamento necesario que explique todo sin requerir otra causa previa. Ese fundamento solo puede ser Dios, entendido como el ser necesario cuya existencia hace posible el orden y la armonía del universo. Su pensamiento complementa el racionalismo cartesiano y proporciona una base metafísica que intenta explicar no solo la existencia de Dios, sino también la estructura racional del mundo. Empirismo y crítica. En el marco del empirismo, la validez del conocimiento se limita estrictamente a lo que puede prevenir de la experiencia sensible. Frente a las posturas racionalistas que buscan demostrar a Dios o al alma mediante argumentos lógicos, autores como David Hume sostienen que la razón humana tiene alcances mucho más limitados y no puede fundamentar aquello que está más lo observable. Hume plantea que todo conocimiento auténtico se origina en las impresiones, es decir, percepciones inmediatas y vivas. Las ideas que no pueden vincularse a una impresión concreta no poseen valor cognitivo dentro de su sistema. Desde este punto de partida, niega la existencia demostrable del alma. No tenemos ninguna impresión de un yo permanente, sino solo una sucesión de percepciones cambiantes. La identidad personal no es una sustancia, sino una colección en constante flujo. Crítica a la causalidad. Nunca percibimos una conexión necesaria entre causa y efecto, solo la repetición habitual de ciertos hechos juntos. Por eso la idea de necesidad causal no proviene de la razón, sino del hábito. Rechaza las pruebas tradicionales de la existencia de Dios. Conceptos como ser perfecto o creador no proceden de ninguna impresión sensible, por lo que no pueden ser validadas empíricamente. Hume, entonces, sostiene que la razón humana no es capaz de establecer la existencia de realidades metafísicas como Dios del alma. Todo aquello que excede la experiencia queda fuera del conocimiento legítimo y pertenece, en el mejor de los casos, al terreno de la creencia o la imaginación. Immanuel Kant propone un proyecto crítico que redefine la filosofía moderna. Kant afirma que el conocimiento humano solo puede alcanzar los fenómenos, es decir, lo que aparece dentro de la experiencia posible. La experiencia está condicionada por el espacio y el tiempo, formas a prioridad de la sensibilidad, y por las categorías del entendimiento que organizan lo dado. Las ideas trascendentes, Dios, el alma, el mundo en su totalidad, no pueden ser conocidas porque no son objetos de experiencia. Funcionan solo como guías del pensamiento, no como objetos cognoscibles. De ahí su crítica a la metafísica tradicional. Los intentos de demostrar la existencia de Dios fallan, porque aplican categorías como casualidad fuera del ámbito donde tiene validez. En conclusión a esto, es que lo trascendente no puede ser un objeto de conocimiento teórico, marcando un límite firme para la razón especulativa. En el terreno moral, Kant cambia de enfoque. La acción racional se rige por el imperativo categórico, que expresa una ley moral universal. El objetivo de la moral es el sumo bien, entendido como la unión entre virtud y felicidad, algo que el mundo empírico no garantiza por sí solo. Para que la moral tenga coherencia, la razón práctica debe postular 3 ideas. 1. La libertad, necesaria para la responsabilidad moral. 2. La inmortalidad del alma, para permitir el progreso hacia la perfección moral. Y por último, 3. La existencia de Dios, como garante de la armonía entre virtud y felicidad. Estos postulados no son conocimientos teóricos, sino exigencias prácticas, que permiten que la moral funcione sin contradicciones.
Las críticas radicales de la tradición religiosa en la modernidad cuestionan no solo la posibilidad de mostrar a Dios, sino también el valor, origen y función de las creencias religiosas. La religión deja de entenderse como una verdad trascendente y pasa a interpretarse como una construcción humana, con defectos sociales, morales y psicológicos profundos. En el Anticristo, Nietzsche desarrolla una crítica genealógica que interpreta a Dios no como una realidad metafísica, sino como una creación humana nacida de condiciones históricas y psicológicas concretas. Afirma que la idea de Dios surge del resentimiento, un mecanismo medicante el cual los débiles transforman su impotencia en virtud y moralizan aquello que niega a la vida. Según su análisis, las doctrinas del alma, el pecado y la moral cristiana funcionan como herramientas de control social, promoviendo culpa, obediencia y sumisión a valores que no afirman la virtud humana. Para Nietzsche, el cristianismo convierte el sufrimiento en virtud y establece una separación dañina entre el cuerpo y el alma, debilitando la existencia en lugar de fortalecerla. La Iglesia, según esta crítica, utiliza esos conceptos para regular la conducta y mantener una autoridad moral presentada como absoluta. Su postura interviene completamente en la interpretación tradicional. Aquello que se consideraba fundamento de la verdad y la moral aparece como un mecanismo de poder y como expresión de nihilismo europeo. Superarlo requiere crear nuevos valores afirmativos, centrados en la vida, la fuerza y la creatividad humana. En los siglos XX y XXI, la discusión sobre Dios, el alma y el fundamento de la realidad se transformó gracias al avance de la cosmología, la neurociencia y la filosofía de la mente. Estas disciplinas no solo ofrecen datos nuevos, sino que reconfiguran las preguntas clásicas desde marcos conceptuales distintos a los de la metafísica tradicional. Por un lado, la neurociencia ha cuestionado la noción clásica de un alma separada del cuerpo. Diversos estudios muestran que funciones como la memoria, las emociones, la identidad personal o la toma de decisiones dependen de la actividad neuronal. En este contexto, muchos pensadores adoptan posiciones materialistas, entendiendo la conciencia como una emergencia del cerebro y no como una sustancia espiritual autónoma. Por otro lado, la cosmología moderna, en especial el modelo del Big Bang, describe el origen del universo a partir de procesos físicos sin apelar necesariamente a una causa divina. Sin embargo, estos avances no eliminan preguntas filosóficas profundas, como ¿por qué existen leyes físicas? ¿Por qué hay algo en vez de nada? Por eso, algunos autores sostienen que la ciencia describe el cómo, pero no clausura la cuestión del por qué último, manteniendo abierta la reflexión metafísica. El debate gira en torno a una pregunta que atraviesa toda la historia de la filosofía. ¿Puede la razón demostrar la existencia de Dios y del alma, o estos conceptos pertenecen únicamente al ámbito de la fe? A lo largo del tiempo, esta tensión generó posiciones que van desde la confianza absoluta en la racionalidad hasta la convicción de que solo la experiencia interior o la revelación permiten acceder a lo trascendente. En lugar de resolverse, el conflicto se ha vuelto más complejo, mostrando que razón y fe responden a necesidades distintas y se basan en criterios de verdad que no siempre coinciden. La postura racionalista, como vimos anteriormente, afirma que la razón humana es capaz de demostrar la existencia de Dios y del alma mediante argumentos lógicos y principios filosóficos. Autores como Tomás de Aquino, Gottfried Leibniz e Immanuel Kant desarrollaron distintas formas de justificar racionalmente la necesidad de un ser supremo o de un principio moral trascendente. El contraargumento que tiene esta postura es que la tradición empirista, especialmente representada por David Hume, critica que la razón pueda demostrar aquello que no proviene de la experiencia sensible. Para Hume, todas nuestras ideas son derivadas de impresiones, y como no existe una impresión directa de Dios o del alma, también cuestiona la validez de la causalidad, uno de los pilares de las pruebas racionalistas. En la experiencia, solo observamos sucesiones constantes, pero nunca una conexión necesaria. Por lo tanto, inferir una causa primera o un ser necesario excede lo que realmente percibimos. Además, considera que los argumentos basados en el orden del universo no prueban la existencia de un Dios perfecto, ya que dicho orden podría tener múltiples explicaciones posibles.
Así, Hume sostiene que las demostraciones racionalistas no son conclusiones necesarias, sino interpretaciones que van más allá de la evidencia disponible. En cuanto a la postura de la fe, sostiene que el conocimiento de Dios y del alma no depende de argumentos racionales, sino de la revelación divina y de la experiencia interior del ser humano. Autores como Agustín de Hipona destacan que la verdad trascendente se descubre en la interioridad, donde la luz divina permite acceder a certezas que la razón, por sí sola, no puede alcanzar. La principal crítica a esta postura es que las experiencias de fe son subjetivas y, por tanto, no pueden servir como fundamento universalmente válido. La revelación entendida como un mensaje proveniente de lo divino depende de interpretaciones personales o comunitarias que pueden variar según la cultura o la tradición religiosa. Esto hace difícil establecer criterios objetivos para distinguir entre una auténtica verdad trascendente y una creencia producto de la educación, la emoción o la necesidad psicológica. Además, desde una perspectiva racional, aceptar verdades sin demostración puede conducir a justificar afirmaciones incompatibles entre sí según cada religión. Por esto, algunos filósofos sostienen que la fe, aunque valiosa en el plano espiritual, carece de las herramientas necesarias para fundamentar conocimientos universales y verificables. En cuanto a la tercera postura, la postura crítica, cuestiona tanto la seguridad de la razón como la aceptación crítica de la fe, señalando que ninguna puede ofrecer certezas absolutas sobre Dios y el alma. Por ejemplo, para Friedrich Nietzsche, ideas como Dios o el alma son construcciones históricas ligadas a necesidades humanas y dinámicas de poder, más que a verdades universales. Sus críticos advierten que este escepticismo puede caer en relativismo y no prueba que lo trascendente no exista. El análisis general del problema muestra que la relación entre fe y razón no puede resolverse mediante la exclusión de una por la otra, ni con una victoria definitiva de alguno de estos caminos. Ambas expresan dimensiones distintas e irreductibles del pensamiento humano. La razón busca explicar la realidad a partir de principios lógicos, causalidades y estructuras universales. Su fortaleza es la crítica, la coherencia y la posibilidad de compartir argumentos verificables. Sin embargo, encuentra límites frente a cuestiones como lo trascendente, absoluto o el sentido último de la existencia. La fe, por su parte, se orienta hacia una comprensión existencial, simbólica y espiritual de la realidad. Su fortaleza reside en la capacidad de otorgar significado, consuelo, orientación y comunidad, pero también puede incurrir en dogmatismos si se sostiene sin apertura al cuestionamiento o al diálogo racional. En síntesis, el debate no se resuelve eliminando una de las dos posturas, sino reconociendo que ambas cumplen funciones complementarias. La razón aporta crítica y claridad conceptual. Entre fe y razón no puede resolverse mediante la exclusión de una por la otra, ni con una victoria definitiva de alguno de estos caminos. Ambas expresan dimensiones distintas e irreductibles del pensamiento humano. La razón busca explicar la realidad a partir de principios lógicos, causalidad